Tarde o temprano el venado va a caer en la trampa, dijo este. Desde que Carlos había dicho que la perra del barrio andaba de casa en casa como el cobrador de la electricidad, diciéndole a los vecinos que había visto al gallego recostado a su ventana masturbándose, todo el vecindario hablaba de cómo a ella no le daba pena decir eso, todos menos los 4 héroes de siempre, los 4 mosqueteros, como decían Pedro y María Emilia. Los 4 mosqueteros, siempre defendiendo el mal, no querían recordar cuántas veces habían dicho que ella debía tener el SIDA, y quien más lo había dicho era el mismísimo señor de la escopeta, que en definitiva era el que tenía el SIDA en la lengua. Pardo no paraba de decirle al gallego que hiciera un preservativo con una cámara de bicicleta para que no se rompiera, y la llevara de una puta vez a la cama para que se tranquilizara, pero una y otra vez le decía que no, porque ese tipo de mujeres cuando entra en la casa de un hombre solo, le roban hasta la dentadura. De noche el héroe de la calle seguía corriendo y diciendo que había un mirahueco, y repitiendo siempre, si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato, pero en definitiva nunca se veía a otro que no fuera él, y todo el barrio se preguntaba el porqué de las cosas. ¿Qué hace con la escopeta en la calle?, se preguntaban todos. Desde la ventana por las noches en múltiples ocasiones, antes de acostarse llamaba a la vecina a través de las ventanas y le decía: «Vecina, esta noche no vas a trajinar a la bailarina para que salga a bailar, vaya a la calle con la escopeta en la mano. Total, tú no puedes decirle nada porque él no te hace caso», decía ella, «y yo hago con él lo que me da la gana». «No muchacha, trajina, lo que eso es lo que a él le gusta, servir de payaso en la calle para que todos se rían de sus ridiculeces». La vecina se reía siempre a carcajadas, pero más se reía cuando le decía: «Ah, pregúntale por qué camina como si anduviera en tacones. Empieza a gritar ahora mismo que hay uno recostado a tu ventana, que a él le dicen el cuida concha, es lo único que ha sabido hacer desde que llegó a este barrio». La vecina se reía a carcajadas y el gallego insistía en que llamara al cazador de delincuentes para que saliera a hacer el papel de héroe que tanto le gusta. Sobre las 11 de la noche comenzaron los trajines. Mientras él acariciaba a su mujer desnuda entre sus brazos, la loca de la vecina empezó a gritar, y en solo unos segundos el payaso cazador y su mujer, que no se perdía una sola de las payasadas cuando la vecina comenzaba a gritar, salieron a corretear por la calle haciendo ridiculeces detrás del payaso de su marido. El gallego entonces abrió las persianas ligeramente y comenzó a orinar a chorro pujado que alcanzaba ampliamente los 3 metros de longitud, luego dejó escapar una colosal carcajada que fue espaventosamente repetida por su pareja, que una y otra vez decía: «¿Pero qué fue lo que hiciste, hombre?». «Nada, le oriné los pies al payaso ese que no sabe más que vivir del chisme», le dijo en alta voz. Miró a la calle donde estaban el señor de la escopeta y María y sin más preámbulo les dijo: «Chico, ¿por qué tú no traes los perros de la policía para que veas quién es el mirahueco? ¿O tienes miedo que los perros vayan a entrar en alguna casa equivocada?». «No, ¿qué miedo voy a tener? Pero total, tarde o temprano yo lo voy a sorprender, algún día yo lo voy a sorprender», insistió. «Desde que llegaste a este barrio, llevas más de 8 años cazando delincuentes en la calle y nunca se ha visto a otro que no seas tú. La gente aquí ha perdido la fe en tus palabras, ya nadie cree que algún día vas a coger al delincuente». No hubo respuesta. La conversación se terminó de súbito. El señor de la escopeta enmudeció totalmente, no hubo una sola palabra y más bien pareció con toda la intención de retirarse. No existía ningún argumento lógico que pudiera dar al traste con las cosas, nunca se había visto a nadie que no fuera él, y el vecindario, salvo Alfredo, Carlos y Miguel, sus únicas amistades, comentaban una y otra vez si es cierto que existe algún susodicho delincuente, y en la mayoría de los casos él les decía que traer los perros no resolvería nada puesto que no irían a ninguna parte, ya que desde que Caridad había dejado de ir a su casa, su ex tampoco venía a mirar por la ventana de su cuarto. El señor de la escopeta, María y mi vecina titubearon en la calle. Tras unos largos minutos de repente nuestro héroe dijo: «¿Tú no te has dado cuenta que el mirahueco ya no sale?».
Claro hombre, ¿cómo va a salir si su mujer ya no viene a mi casa y la madre lo tiene preso? Le aclaró él desde su ventana viéndolo payasearse con la escopeta en la calle. ¿Y quién es?, preguntó desesperado. Si quieres saber quién es, pregúntale al policía del sector. Él sabe bien quién es y la loca esa también lo sabe. Tú no te has enterado porque en vez de hablar con las personas de vergüenza, te dejas trajinar metiéndote en chismes y no quieres convencerte de nada. Después de aquella noche la vecina no volvió a trajinar más al payaso de la escopeta, nunca más volvió a llamarlo. El vecindario comenzó a extrañar aquellos correteos en la calle a altas horas de la noche. Todos en la barriada comenzaron a lamentar lo que le habían dicho en presencia de la vecina, pero el gallego se las ideó para enmendar su error. Buscó unas latas vacías que amarraba con un fino cordel y al hacerse la noche las colocaba frente a la casa de Monguito, y llevaba el cordel hasta su casa, y aproximadamente a las 11 de la noche tiraba ligeramente del cordel para hacer sonar las latas sobre el pavimento de la calle, y así provocar a los perros que comenzaban a ladrar desesperados, y con ello el héroe salía con la escopeta nuevamente a la calle a hacer sus estupideces. Pedro y Pardo insistían en que el señor de la escopeta, sí dispararía el día que encontrara al susodicho delincuente callejero, y el gallego y Monguito insistían en que no lo haría. Entonces entre los cuatro tomaron unos pantalones viejos y una camisa de mangas largas y rellenándola con hierba seca hicieron una especie de maniquí que colgaron del tendido eléctrico una noche sobre las 11 colocándolo a ras de suelo para que pareciera un hombre parado en la calle, y luego arrastraron unas latas sobre el pavimento para que los perros comenzaran a ladrar, al ruido de las mismas, y así hacer que el señor de la escopeta se levantara a hacer ridiculeces. El héroe salió enseguida, como siempre, llevando tras él como escolta a su señora, llegando hasta el espantatontos, como decían luego los vecinos, y al día siguiente no se decía ni una sola palabra en todo el vecindario, solo que nuestro héroe había dicho que si sorprendía al que se estaba riendo de él lo iba a matar de un tiro, y todo el vecindario decía que ahora está sufriendo de cólicos. Ya al atardecer la vecina llamó al gallego por los patios y le dijo: «Qué bien se la hicieron al payaso esa anoche». Eran aproximadamente las 8 de la noche, Dinora se había ido para su casa y el gallego iba tras ella que había salido solo unos minutos antes. Al salir se encontró en la calle a un amigo que lo saludó con uno de esos viejos chistes por el Día de los Inocentes, le dijo que eso ya no se usaba, que ya en el mundo no habían inocentes. En ese momento la vecina abrió la puerta de su casa y corrió a la casa de Pardo que por norma, a esa hora debía estar mirando la televisión con la puerta medio abierta, como era su costumbre y le dijo: «Pardo, ahora mismo acabaron de tocar en la puerta de mi casa, si tú ves a alguien tocando en mi casa fíjate bien quién es, y si no es alguno de mis amigos corre y avísame». «Vete para tu casa y no seas boba muchacha», le dijo que eso seguro que es alguien que viene a moler contigo. Luego, de un solo salto, la vecina terminó enfrente de su puerta, como si le hubieran dado por el culete con botas militares. Al día siguiente, después que Pardo regresó de su trabajo, el gallego fue a su casa y tras un breve saludo le dijo: «Anoche la loca de mi vecina vino a ofrecerte la plaza de Cuidaconcha, parece que el señor de la escopeta se va a retirar». «¿Tuviste eso?», dijo Pardo, «parece que la muy descarada pensaba que yo también me iba a poner a comer bolas en la calle como si no tuviera nada que hacer, como ella ve al comemierda ese la noche entera en la calle, pensaría que yo iba a hacer igual». Tras largos segundos de silencio, continuó: «Acaba de hacer un preservativo con una cámara de bicicleta para que no se rompa y llévala a la manigua, aunque sea, o nunca te va a dejar en paz. Esa mujer es una pendenciera y no va a dejar de trajinar al marica ese que solo sabe vivir del chisme, y mientras él esté haciéndole el juego ella no va a parar de trajinarlo. Deja que lo trajine», le recordó, «eso es lo único que él se merece. Los amores de aventuras,
estos de unirse a mujeres que a su vez tienen casas propias y quieren seguir gobernando en su casa y luego ir a la casa de su pareja, termina por crear el aburrimiento y le pasó también con Dinora. Un buen día todo llegó a su final. Pocas semanas después comenzó una nueva aventura, pero esta vez algo distinta, una mujer conocida, del mismo edificio donde vivía la vecina. Mayra, de pelo medio rubio natural, de baja estatura, con unos kilos de más, muy agradable, hermana de un amigo del gallego, sencilla, con una pequeña verruga en las inmediaciones de la nariz, que a veces se distraía mirando por la forma de la misma, se había convertido en la nueva atracción de su cama, y aunque su paso por ella fue muy efímero, dejó una huella colosalmente terrible. Desde el comienzo ambas se miraban como leonas enfurecidas, no obstante, nunca hubo ni un sí ni un no entre ellas, más allá de llamaradas de fuego en sus miradas nunca hubo nada. Una noche después de ver algo en la tele se fueron a la cama, era su cumpleaños y durante el día habían tenido algunas excepciones, una comida distinta, unas cervezas, unos regalos, aunque es de confesar, de poco valor. Y llegó la hora de la cama. Mayra estaba sentada sobre el gallego, o como se dice mundanamente, sobre el caballo. Cuando se acercaba el mejor momento un ruido estruendoso se dejó escuchar justo al lado de la ventana. Mayra de un salto se puso a mirar por las persianas y al ver la causa dijo: «La loca está derribando la cerca». El gallego se incorporó y al verla le gritó: «Sufre loca, pero no te toca, ve y lávate las piernas que debes estar toda chorreada, enferma mental». Luego la vecina salió corriendo por el pasillo en dirección a la terraza. Había que ver con cuánta furia derribaba los bloques de la cerca de mampostería, para darse cuenta de cuántos trompones le hubiera dado a Mayra para bajarla de la cama y subirse ella. Al día siguiente, al ver a la vecina en su terraza, el gallego le dijo: «Anoche estabas como leche al fuego, desbordando la olla». Lo miró sonriendo y le dijo: «Te eché a perder la noche». «¿Qué va muchacha? Si después de tu arrebato fue cuando aquello se puso bueno, si hubieras visto lo dura que se puso la noche te mueres de envidia, una verdadera pieza museable». Luego de una breve pausa continuó: «Dice Mayra que en el edificio donde tú vivías te llamaban la loca». «De la cintura para abajo», dijo ella. «De la cintura para abajo y de la cintura para arriba», le aclaró él. Una acostumbrada carcajada se escapó de lo más profundo de la vecina, la misma carcajada de siempre queriendo demostrar así su sufrimiento por no poder alcanzar lo que se propone, tras la cual: «Algún día llorarás en mi cama», dijo ella en tono burlón. «Ahora soy yo el que me río», le dijo el gallego. «Aquella noche que tirabas piedras a la ventana de mi dormitorio no hicieron mucho ruido porque no podías tirar desde adentro de tu casa. Tienes todavía muchas piedras guardadas para tirarme en otros momentos. Ya lo sabrás un día». Las relaciones con Mayra fueron desde el principio una aventura. Desde los primeros días dijo con toda claridad que no quería nada serio y tras algunas semanas pusieron punto final a aquella locura que solo servía para dar calor a la cama, y para enloquecer cada día más a la ya loca vecina, que no paraba de demostrar su locura sexual y en ocasiones no paraba de gritar, mientras Mayra y el gallego se divertían. Tenían que poner punto final a aquella locura o terminarían cogiendo a la vecina por el cuello ante su desmedida insistencia porque la llevaran a la cama. No tardó muchas semanas en comenzar una nueva relación. La nueva pareja era ahora una flor, una margarita. ¡Qué sabrosura de cocinera! ¡Qué delicias de cocina!
Trabajaba en una oficina y cuando regresaba de sus labores en un santiamén tenía todo preparado, de piel cobriza, delgada, tenía el pelo lacio muy negro como el de una india, su voz dormida al hablar le despertaba las ansias a toda hora del día y de la noche, con ella creía estar soñando a toda hora, inteligente y de una familia de muy buena reputación, amigos de todos, un encanto tras otro, un sueño distinto cada noche. Una maravilla al despertar. Tenía un niño noble y aplicado de 7 años que le gustaba mucho jugar en el patio con una extraña pelota, parecida a la que se usa para el fútbol americano, con la que jugaba largo rato todos los días después que el gallego llegaba del trabajo. Comenzaban los primeros aires invernales y con ellos, el tercer año en que la vecina había llegado a vivir a la barriada, preparaba una fiesta para dar, como decía ella, por todo lo alto, pues se había matrimoniado con Rafael, el amante que se había disgustado con su esposa, de quien decía que era el hermano de Ulises. Los mejores vecinos de la cuadra comenzaron a preparar también una fiesta en casa del gallego patrocinada por María Emilia. Por todo lo alto, por la desgracia de tener que soportar a esta loca de vecina desde hacía ya 3 años. Los preparativos de la fiesta de ella se ejecutaban a pleno día mientras los de la fiesta en la casa del gallego se realizaban en el más absoluto silencio en horas de la noche. María Emilia decía en varias oportunidades que la mejor sorpresa la pondría ella y que nadie la iba a saber hasta el último minuto. Los equipos de música, las cervezas, no muchas en realidad, y toda la utilería necesaria era llevada por la noche en el más grande silencio para comenzar solo unos segundos después que comenzara su fiestón, como decía ella, y Pedro y María Emilia repetían que se iba a llevar la más grande sorpresa de su vida. Todo lo que se preparaba se mantenía en absoluto silencio mientras que ella cacareaba una y otra vez su fiestón por todo lo alto. Llevaron a su casa unos altavoces que tuvieron en el portal todo un día, a todas luces para que el vecindario los viera, mientras Pedro y María Emilia afirmaban una y otra vez que sus altavoces se oirían en la cara oculta de la luna. Margarita, la mujer del gallego, aparente a todo, le preguntó si ella podía invitar a algunas amistades de su trabajo y él le dijo que por Dios no lo hiciera, que eso era cosas de los vecinos por ser la peor de todas las mujeres del mundo. Y llegó el día señalado para la fiesta. Sábado. La pequeña nevera bastó para enfriar las pocas cervezas que se habían comprado con los escasos recursos, pues todos tenían cuentas pendientes con el banco, por los créditos para la construcción de las viviendas. La vecina tenía como invitados a varios miembros de su familia, la sobrina que había sido esposa de Inoel, el sobrino del gallego, algunos vecinos del lugar donde ella había vivido anteriormente, al señor de la escopeta y su esposa, y a Miguel, Carlos y Mariusca, como vecinos del barrio. Mientras en la casa del gallego estaba el resto del vecindario atraídos por saber cuál era la sorpresa de Pedro y María Emilia. Finalmente comenzó la música en la casa de la vecina. Solo unos segundos después se hizo sentir la batería musical en casa del gallego, algo que sorprendió a todos, y con ello llegaba también la sorpresa preparada por los verdaderos anfitriones, Pedro y María Emilia, que vino a tocar en la puerta de casa. Margarita corrió a abrir a la recién llegada y su presencia dejó a todos boquiabiertos por largos segundos. Odalis, la mujer de Rafael, en cuerpo y alma parada en el umbral de la puerta, pidiendo permiso para entrar. El gallego no salía de su asombro. Durante largos segundos se mantuvo con la mandíbula caída y los hombros sueltos, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo mirándola fríamente.
María Emilia rompió el escalofriante silencio diciendo: «Esta es mi sorpresa. La fiesta va a ser por todo lo alto. ¿Me permite entrar?», repitió Odalis. «Sí, cómo no», le dijo el anfitrión apesadumbrado. «Por favor, quiero comprobar que mi marido está ahí. Puedo ir hasta las ventanas del dormitorio para oírlo hablar y saber si está». «Sí, cómo no», repitió maquinalmente. «Pase, pase, que por lo visto esto se va a poner bueno de verdad», le dijo. Luego, dirigiéndose a Margarita, dijo: «Apaguen la música, por favor». Después de apagar la música, las risotadas de la vecina no se hicieron esperar. Ya estaban Odalis y otros junto a la ventana del dormitorio cuando se oyó la voz de la loca de la vecina diciendo: «Tuvieron que apagar su música porque no se oye». Y muy pronto se oyó la voz de Rafael diciendo: «Deja a los vecinos y atiende tu fiestón». Al oír la voz de Rafael, Odalis se aferró fuertemente a la mano de María Emilia al tiempo que repetía una y otra vez: «Así que es cierto que mi marido se está acostando con la loca esa, por eso iba a pedir comida a mi casa y los vecinos me decían que ella era puta por comida. Así que es cierto, decía mientras movía la cabeza de arriba abajo acompasadamente. ¿Y por qué no me lo dijiste antes, María Emilia?», dijo. «Yo me enteré hace solo unos días», le aclaró ella. «Tú vas a ver cómo acaba esa fiesta». Odalis se encaminó hasta la puerta de la casa de la vecina y con mano firme llamó a la puerta con 3 fuertes golpes con las falanges, y tras una corta espera ésta se abrió, y ante ella apareció la mismísima anfitriona. Los golpes no se hicieron esperar, y la gritería tampoco. «Saca a mi marido de tu casa, y que yo no me vuelva a enterar que tú estás con él, puta por comida». La mayoría de los invitados se pusieron en pie. De un fuerte trompón por la cara la vecina fue a parar al piso delante de sus invitados, que comenzaron a esparcirse. El señor de la escopeta, María y Miguel salieron para el portal, y tras ellos otros invitados. En un momento en que la vecina logró incorporarse y salir al portal mientras Rafael se internaba en los dormitorios para no ser visto por su esposa. La vecina tomó entonces la errónea decisión de entrar por el pasillo lateral de la casa sin darse cuenta que la puerta de la terraza estaba cerrada, y tras ella Odalis, que le propinaba uno tras otro trompones y más trompones. Al llegar a la terraza y encontrar la puerta cerrada, la vecina no tuvo otra opción que enfrentar cara a aquella mujer mucho más corpulenta y visiblemente más fuerte, por lo que no tardó en volver al piso. Todos los invitados del gallego fueron tras él al patio, para ver aquel show. La noble, pero enfurecida Odalis se apoyó en la pared dando la sensación de que quería saltar sobre el cuerpo de su víctima, que yacía en el piso boca arriba frente a ella. «Eso no, Odalis, eso no», gritó el gallego desesperado. Sabía que, si todo el peso de aquella corpulenta mujer caía sobre el estómago de la loca de su vecina, podría provocarle la muerte instantánea, pues le destrozaría las vísceras, aunque, a decir verdad, la vecina mereciera ser triturada en un molino de rocas. «Que yo no me vuelva a enterar que tú te acuestas con mi marido, puta por comida», le gritaba una y otra vez. «Tú no eres quien, para venir a mi casa a decirme puta», repetía la vecina desde el piso mientras recibía patadas y más patadas. Nadie de sus invitados se atrevió a ir a la terraza a separar a las partes contendientes, y aquello terminó solo por el cansancio. Para suerte, la agresora terminó diciendo: «No te voy a seguir pateando porque mis zapatos valen más que tú, puta por comida».
El señor de la escopeta y María desaparecieron como por encanto, y poco a poco el resto de sus invitados se fueron desapareciendo hasta que se alejaron todos. Rafael, decía Odalis en alta voz desde la calle, sale que yo sé que estás ahí, ven acá mal marido que yo te voy a enseñar a pegarme los tarros con mujeres, no con cerdas como esa. El silencio era abrumador. Ni un ánima quedó en toda la calle, solo Odalis que durante largos minutos esperó a que su marido saliera, pero de él no se sintió ni la más breve presencia. Odalis entró con los puños cerrados, a marcha triunfal, a la casa de la vecina y miró todas las habitaciones, pero de Rafael no halló ni la huella, parecía como si se lo hubiera tragado la tierra. Los invitados del gallego también se fueron poco a poco entre risas y comentarios, dejando algunas cervezas en la nevera, de las que éste abrió dos y se paró en el umbral de su puerta a ver cómo se alejaba Odalis. Pardo tomaba poco a poco de la cerveza mientras hablaba con éste y se fue también, no sin uno que otro comentario acerca del por qué al señor de la escopeta ya no se le veía mucho por la calle a altas horas de la noche, corriendo con el arma en la mano. Al día siguiente, como de costumbre, el gallego se fue de compras a primera hora, mucho antes que Margarita se levantara, pues ella gustaba más de remolonear en la cama los domingos. Después de regresar, la vecina estaba en la terraza de su casa y el gallego aprovechó para elogiar lo bien que le había quedado su fiestón. Estaba toda llena de moretones, pero no pudo obtener ni la más breve respuesta. Cabizbaja entró en su casa y cerró la puerta de la terraza. Al atardecer el gallego cogió una de las cervezas que quedaron de la fiesta, y al pasar Pedro por la calle le pidió que se tomara una de ellas y salió luego en busca de Pardo, que también corrió a degustar una cerveza. El señor de la escopeta salió al portal y desde el primer momento le invitaron a tomarse una de las quedadas como dijo Pedro, pero este dijo que era abstemio y sin pensarlo mucho. Pedro dijo, yo soy solo abstemio para el chisme, alérgico a las malas mujeres y a los chivatos y de bebidas la única que no me gusta es la que ya se han bebido. En los días siguientes no faltaron quienes dijeron que la presencia de Odalis había sido obra del gallego que estaba celoso por todo lo que ella decía de él, entre ellos el escopetero y su esposa que como anillo al dedo tiene lengua de cántaro. Días de silencio absoluto le siguieron al fiestón de la vecina, en que al payaso callejero y su señora no se les veía por ninguna parte, se habían esfumado los dos y todos se preguntaban si era que se habían ido de viaje. La sencillez de Odalis y su ingenuidad y talento a una vez se puso a prueba perfectamente cuando unos días después, al verla en la calle frente al mercado del barrio, tras saludarla dijo a María Emilia: «¿Sabes? Cuando llegué a casa la noche del fiestón de la loca esa, me encontré a Rafael sentado en la sala viendo televisión en ropa de dormir». «¿Y qué pasó? Entonces no era él el que estaba en la fiesta de la loca esa». Le preguntó esta. «¿Qué te creerás tú, que yo soy tonta? Allí estaba metido. Desde que ella llegó a vivir al barrio lo trajo de querido, decía que era hermano de Ulises, pero yo no sabía que él era tu esposo». «Sí», dijo ella estirando la palabra, y yo sin saber nada. «Se fue por los patios el muy condenado», le agregó María Emilia. «No, yo estoy segura que salió corriendo cuando pateaba a esa desvergonzada en la terraza», aclaró Odalis. Aida no paraba de preguntar qué se había hecho del señor de la escopeta y de María, y los vecinos un tanto sarcásticos decían que se debía llamar a la policía porque podían haber muerto del susto que se habían llevado, aunque es de confesar que todos se llevaron un gran susto por la golpiza que le propinaron a la vecina, algo realmente inesperado.
Después del fiestón la vecina quedó tan mal parada que prácticamente nadie la miraba en toda la barriada y solo el señor de la escopeta y María quedaban entre sus ya casi ningunas amistades, pero habían venido a vivir unos vecinos al lado izquierdo de la casa del gallego, Caridad y Remberto que, por vagancia, o falta de tiempo, o dinero, fueron los últimos en habitar su casa casi 6 años después que el barrio estaba todo habitado. En una ocasión la vecina le dijo a Caridad que dejaran las luces del cuarto de Yenisei, que tenía alrededor de 16 años, encendidas, para que el mira hueco fuera por la noche y poder cogerlo en el trance. Durante varios días la luz del dormitorio de la hija de Caridad se dejaba encendida, pero a decir verdad nadie tuvo ni la más remota idea de cuál era el verdadero fin de aquello. Margarita y su gallego habían pasado un rato divertido tras el cual fueron al baño y luego a la cocina por agua. Mantenían las luces apagadas para no despertar a Andresito que dormía en el dormitorio contiguo, pero siempre con la puerta abierta, y solo la muy tenue luz de la lámpara de noche se mantenía iluminando la habitación, que apenas se veía fuera de la misma. Un ligero ruido afuera junto a la ventana del comedor hizo que se asomara cuidadosamente y en medio de la oscuridad de la noche, pudo ver la silueta de la vecina que se sacudía con fuerza recostada mirando para Yenisei, masturbándose otra vez la lesbiana esta, pensó. Fue a donde Margarita y le dijo al oído que no dijera nada y lo siguiera para que viera un verdadero fenómeno. Al llegar a la ventana Margarita se quedó espasmada al ver aquello. Al día siguiente le advirtió a Pedro y a Pardo si querían ver aquel fenómeno en todo su esplendor para avisarles sacudiendo incansablemente las latas de la comunicación para que fueran a ver aquello y así fue. Solo unos días más tarde la vecina volvió a la carga y las latas sonaron en la casa de Pardo hasta que éste llegó a la puerta. Fue luego a buscar a Pedro y en solo unos minutos estaban todos recostados a la ventana del comedor, mirando las sacudidas de la vecina que entretenida en sus quehaceres no se daba cuenta del mundo a su alrededor. Tras unos segundos de reflexión comenzaron a gritar para que Remberto se levantara y viera al mira hueco. Ella al verse descubierta se escabulló corriendo hasta el pasillo de su casa y allí desapareció. Solo unos minutos después el señor de la escopeta y María también salieron a la calle con la escopeta diciendo, si lo cojo lo mato. Entonces salió la vecina preguntando qué pasaba y Pardo le respondió que había un mira hueco recostado a la ventana de Yenisei, pero que no pudieron ver quién era por la oscuridad. Ya al amanecer todo el barrio cacareaba el chisme de que Pardo, Pedro, y el gallego habían visto al mira hueco y el cazador en tantos años no había visto a nadie. Este sin embargo aprovechó la oportunidad para reafirmar una y otra vez que sí, que había un mira hueco. Al regresar del trabajo Monguito y Yolanda que estaban sentados en el portal de su casa, le preguntaron qué era exactamente lo que había sucedido, y este le contó a su manera que Pardo había ido sobre las 11 de la noche a ver el partido de béisbol a su casa, que su televisor no quería funcionar y que al llegar había visto una persona recostada a una ventana de la casa de Remberto, y había empezado a gritar pero que se había desaparecido en medio de la oscuridad y no habían podido ver quién era. Los vecinos hacían todo tipo de comentarios sobre tal o más cual, pero siempre se mantuvo la fuerte versión de que no habían visto quién era para que la vecina volviera a la ventana, pues a todas luces la hija de Remberto se había convertido en una bella atracción para ella. Días de tranquilidad hubieron, pero a esto le sucedieron comentarios eternos en los que se decía, se dice, y se dirá por siempre que el fiestón de la vecina fue el más breve de la historia, pues apenas demoró 3 minutos, y había terminado como la fiesta de los brujos.
a escobazos. La fama del fiestón corrió a los cuatro vientos y los comentarios se hicieron por todas partes. En todos los confines del pueblo se habló de la tan cacareada fiesta de la vecina y todos decían que había sido obra del gallego el haber traído a Odalis, la señora de Rafael, para ponerle fin a aquella relación de la loca, desesperada por tener un hombre en su casa, con un hombre casado, esposo de una amiga suya, puesto que todo el pueblo sabe de la guerra que esta enferma mental desesperada por meterse en la casa del gallego, los únicos que nunca lo entendieron fueron los maricas de la cuadra. Margarita, la esposa del gallego, muy callada y tranquila decía una y otra vez que las cosas serían a peor para él, que ella sería cada vez más indeseable y cada vez más insoportable, que nunca lo dejaría en paz, y los vecinos más sensatos le decían una y otra vez que había que hacerle la vida imposible para que se fuera a vivir a otra parte, y todos recordaban que eso le decía el payaso de la escopeta, y que le decía también que cuando levantara la cerca de la casa la hiciera bien alta para que ella se asfixiara de calor y se fuera pronto de la cuadra, y al final se había aliado a ella. Pocas semanas después de su fiestón, la vecina se matrimonió con un hombre a quien le llamaban Pino, y muy pronto también comenzaron, como a todos, las griterías y los cuernos. Margarita había trabajado con él, y una y otra vez le decía al gallego: pobre Pino, no sabe dónde se ha metido, lleva solo una semana ahí y ya tiene más cuernos que un venado. Cuando Pino pasaba frente a Margarita en la calle agachaba la cabeza y no saludaba. Al salir a la terraza que veía a Margarita o al gallego en el patio, discretamente se metía para adentro y los vecinos decían que era de saber que su mujer quería meterse en la casa del lado, pues ya se lo habían dicho, mientras Pardo afirmaba que le pesaba mucho la cornamenta. Pino era medianamente alto, callado, de mucho trabajar, se levantaba siempre poco antes que el gallego, y como él abría las ventanas de la cocina el olor al café que preparaba, le revolvía las ansias por tan exquisito olor. ¿No vas a hacer un fiestón ahora con Pino?, le dijo Margarita a la vecina pocos días después que lo trajo a casa, pero no obtuvo respuesta alguna. Era domingo. Como de costumbre el gallego estaba aún en la cama un rato más y había vuelto a caer en brazos de Morfeo. La temperatura en la habitación era fresca y las mantas habían caído al suelo. En medio del sueño, ya sobre las 9 de la mañana, sintió unos gritos y un algo metálico que sonaba con un ruido seco contra la pared de la casa. Se incorporó medio confundido hasta que tuvo una noción más clara de lo que estaba sucediendo al oír a Margarita gritando: que le tire piedras para que tú veas si te arranco o no la cabeza. Corrió al patio de donde venían las voces y pudo ver a Margarita con el machete en la mano. Le preguntó si se iba a trabajar con él al campo y de muy mal humor respondió: sí, pero antes le voy a arrancar la cabeza a la asquerosa loca esa. Si el niño del vecino del frente, el tonto de la escopeta, le tira piedras a Andresito. ¿Pero qué pasó ahora?, preguntó el gallego. Que la loca esa que ahora se juntó con Pino le estaba diciendo al niño del tonto ese, que le tirara piedras a Andresito, que estaba sentado frente a la puerta. Parece que ella quiere que la lleve a machetazos hasta el cementerio. Ah, la loca esa no tiene remedio. Voy a tener que meterle un hierro al rojo vivo por ahí para adentro a ver si se le quita la ruinera que tiene esa enferma mental, y ahora que se asoció al señor de la escopeta, se ha puesto peor, le dijo el gallego. ¿Tú no te das cuenta que ese hombre es un marica caminando en puntilla de pie por la calle con la escopeta en la mano?, dijo Margarita, por eso se entiende tan bien con ella. Eso dice todo el barrio,
que camina así porque es marica, le aclaró el gallego. El gallego se acostó en el piso frío y estuvo unos minutos con la espalda pegada al suelo. La sala de la casa tenía pocos muebles, cerró los ojos y quedó inmóvil. Recordaba a Pardo diciendo que hiciera un preservativo con una cámara de bicicleta para que no se rompiera, y luego al escopetero diciendo que tuviera cuidado que esa mujer debía tener el SIDA, y nuevamente a Pardo diciendo: acaba de llevarla a la manigua de una vez. Se levantó del piso y fue directo al baño. Al salir se encontró a Margarita sentada en el portal diciendo que iba a estar allí hasta que Pino regresara. Yo lo vi salir unos minutos antes que esa loca empezara a provocar. Dijo a secas. El gallego no quiso hablar. No es lo mismo una mujer cariñosa y agradable que una tigresa enfurecida defendiendo a su cachorro, y prefirió callar. Se asomó al portal y viendo a Monguito en la calle levantó la mano en señal de saludo. Margarita esperó concienzudamente con el machete en la mano hasta que Pino apareció al cabo de más de una hora. Durante todo ese tiempo no se oyó una sola palabra en la casa. Lo invitó a entrar y tras un breve saludo le dijo lo que había sucedido con la vecina, solo unos minutos después que él había salido de casa. Y si bien es cierto que Margarita fue breve, Pino también lo fue. Nunca hubo tanta concordancia en las cosas como en ese momento. Nunca se ha visto a un hombre hablar con tanta sinceridad como lo hizo aquel hombre en tan pocas palabras. Dale una paliza que yo te apoyaré en todo lo que sea, con el machete no, porque vas a perder. Ya me han contado que esa es la mujer más mala de este mundo, dijo. Pero el amor es ciego, se adelantó Margarita. No, que ciego, aclaró él. Esa no es la causa. Yo soy de un pueblo pequeño y sin vida. Para irme de su casa tengo que buscar a una mujer que valga la pena, si no me tendré que volver a lo mío de nuevo, a la miseria pueblerina de un pueblo muerto. Tengo que seguir soportándola hasta que aparezca alguna mujer de vergüenza. Perdón, Pino, yo no sabía que usted es de un pueblo sin vida. No te preocupes, muchacha, no hay que alarmarse, ya aparecerá una mujer que valga la pena para un matrimonio. Dale una paliza que yo te apoyaré en todo lo que sea. El reloj del gallego estaba defectuoso desde hacía varios días y se llegó a la casa de los vecinos del lado, Caridad y Remberto, para preguntarles la hora. Entró por el pasillo lateral que aún se mantenía sin cercar, se sentó en una silla que tenían en la terraza en momentos en que un gato pasó corriendo entre las piernas de Caridad, que estaba lavando en la terraza, y en medio del susto por la carrera del animal, el señor de la escopeta entró corriendo con el arma en la mano diciendo: si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato. Y luego preguntó dónde estaba el gato. En ese mismo momento el gallego comenzó a cantar: si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato. Si lo cojo lo mato. Si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato. Si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato. Eres un payaso, eres un hazme reír, siempre haciendo papelazos. Todos se ríen de ti. Sin esperar respuesta, el payaso de la escopeta salió muy malhumorado al ver al gallego allí sentado. Solo 10 o 12 segundos después que él saliera, hacía su entrada el hijo mayor, que ya tenía unos 18 años, diciendo: el gato quería comerme un pichón de paloma, pero si mi papá lo coge, ay ay. El gallego soltó una carcajada al tiempo que decía: donde no hay cabeza no se necesita sombrero, y la falta de cabeza es heredada de mamá y de papá, descabezado de 2 apellidos. Después que Caridad le dijera la hora, se fue a la casa convencido de que ay ay.
Iba a decir este pichón de payaso el día que la justicia se haga cargo de su padre por el uso indebido de armas de fuego, mientras tanto reinen las payasadas de esta familia de delincuentes armados, como también se les llama a estos payasos callejeros. Regresaba ya del trabajo del lunes, había estado recogiendo frutos y el cansancio era mucho mayor de lo que se pueda decir. La bicicleta le pesaba casi como un tractor de pedales y para colmo traía la cesta llena de frutas y otras cosas. Al llegar frente a la casa de Monguito pudo ver la pelea que tenía María Emilia en plena calle echando flores sobre el escopetero, y al preguntar qué era lo que sucedía le dijeron que el payaso le había dado un machetazo al perrito de nuestra enfermera, que no levantaba una cuarta del suelo, y que entre otras cosas ella le había dicho: hijo de puta, hasta que no te den un pase de machete no vas a parar, chivato de mierda, y que él había salido de allí con el sombrero calado hasta las mismísimas nalgas. Durante muchos días el indiscutible héroe, al pasar por la calle, en bicicleta, iba mirando fijamente la rueda delantera de la misma, con las alas del sombrero bajadas para que los vecinos no le fueran a tirar trompetillas. Pocos días más tarde, en horas de la madrugada, un ruido ensordecedor como de un hierro que rodaba por la calle despertó a los vecinos. Al asomarse a la ventana los vecinos pudieron ver al héroe de las payasadas que conduciendo un tractor arrastraba otro tractor en llantas, sin motor, solo el chasis y el sistema de dirección, y con 1000 esfuerzos lo metió en un parqueo que había construido unos años atrás, en llantas, dejando la marca de las mismas sobre el pavimento. Al día siguiente varios vecinos incluyendo al gallego fueron tras la huella para ver de dónde había sacado aquel artefacto, y entre ellos Pardo, decía una y otra vez al gallego que fuera a la policía antes que se borraran las huellas, para que se lo llevaran a la justicia, pero éste les decía a los vecinos que él no era chivato, y que no lo iban a llevar al tribunal porque es un lamebotas. Al atardecer el escopetero estaba mirando la obra terminada, el pedazo de tractor que había llevado de madrugada, pasándole las manos por encima de uno de los guardafangos delanteros, como acariciando el hierro. Al salir de su casa al mercado y verlo como acariciaba aquello, recordó que en una ocasión se dijo en el barrio que este individuo dormía abrazado a la escopeta y se quedó extasiado mirando hasta que se acercó a él y le dijo: bella compra la que hiciste anoche, ¿cuánto te costó? Es marca Badoro. Caro, caro, dijo, créeme que me costó caro. El susto y algo más, le dijo el gallego al tiempo que se alejaba. Al pasar frente a la casa de Pedro que estaba limpiando el jardín le dijo: dicen que tu vecino se robó un tractor anoche. El gallego ladeó repetidas veces la cabeza. Ya no se habla más que de eso en todo el barrio. No, le dijo, lo compró. Le costó caro, caro, más el susto que debe haber pasado trayéndolo por la calle despertando a todo el vecindario con el ruido que hacía. Pedro se rió. Se pasa el día entero hablando de ti, por no haberte querido acostar con la perra, ahora vas a tener que acostarte con la chiva, porque no deja de hablar de ti, el cuida concha ese, dijo Pedro. Yo no como ni aves sin plumas ni peces sin escamas, y ese es cherna o paloma, le respondió el gallego. Si te interesa te lo regalo, para que veas que yo soy un buen hombre, te lo regalo, desde ahora es todo tuyo. A propósito, dijo Pedro, él tiene unas vacas de las que no le gusta hablar mucho porque es propietario ilegal. Dicen que le llaman el guardián de la piedra porque se pasa la noche entera sentado en una piedra cuidándolas, y a la mujer quien se la cuida. Pedro, no te metas para lo hondo que te vas a ahogar.
Si quieres hacerme un favor, manda a algún amigo tuyo que no sea de este barrio a mi casa a preguntar quién es el guardián de la piedra, pero eso tiene que ser a las 5:30 de la tarde exacta, que él esté sentado en el portal. A ese alguien le das un papelillo con mi dirección, le dijo el gallego. Monguito y Yolanda, que estaban sentados en el portal de su casa como en todos los atardeceres, miraron para el gallego al tiempo que Yolanda le decía: «Me imagino ya lo que quieres hacer». El gallego y Monguito se rieron casi a una vez mientras éste les decía: «Hay que complacer al cuida Concha». Al regresar del mercado muy animado, riéndose con Monguito de sus ocurrencias, miraba a Pino conversando con su Margarita, que se reían también los dos. Decía él a la India que había hablado con su loca pareja que no volviera a equivocarse, pues no es lo mismo para una mujer tener problemas con un hombre que con otra mujer, que Margarita no lo pensaría 2 veces para caerle a palos. Pino le prometió a la mulata que la vecina le había dicho que no iba a haber más problemas. «Tú puedes estar convencida que esa arrebatada no se va a meter más contigo, y si lo hace dale una paliza, que yo iré a defenderte donde sea», terminó diciendo él. Pino terminó de decir las últimas palabras y se volvió al escopetero que estaba en el costado de su casa hablando con Alfredo, uno de sus pocas amistades en todo el barrio. El escopetero le había dicho a un muchacho que no le cogiera la ceolita que tenía en el patio, mientras que Alfredo le decía que dejara que el muchacho, de unos 10 años de edad, cogiera un poquito del material que era para echarle a unas palomas que tenía. Entonces, en uno de sus arranques de grandeza, le dijo a su interlocutor: «Usted no se da cuenta, Alfredo, que ese muchacho es un delincuente, no le ve la cara». «Vaya», dijo Pino en alta voz, «así que el niño es un delincuente porque quiere llenar una latica de cerveza de ceolita donde haya gran promedio». Sacó la cuenta maquinalmente: 18,000 laticas de esa misteriosa arena. El gallego, que ya estaba junto a ellos, se rió. «Entonces tú eres 18,000 veces más delincuente que el muchacho, porque eso no se vende en ninguna parte, por lo que será robada igual que el tractor». Pardo iba pasando por la calle y dijo: «¿Qué discuten, gallego? Están arreglando el mundo». Mirando cómo los ladrones profesionales critican a los aprendices, le dijo este. Pino soltó una carcajada. Era obvio que solo robada puede conseguirse la ceolita, pues eso no se vende a particulares, y nuestro héroe compró 6 metros cúbicos de esa arena verde, al granel, evidentemente robada. El gallego se volvió al escopetero y le dijo: «Lleva al muchacho ese al tribunal para que el fiscal lo sancione por robar y le recuerde ese refrán que dice: ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón». El indiscutible héroe se volvió como para decir algo, pero al final se quedó callado. «Ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón», repitió. Pardo movió la cabeza varias veces para ambos lados diciendo: «Déjame seguir, que este barrio está lleno de ladrones aprendices, ladrones profesionales, chivatos, putas, maricas, lesbianas y otras alimañas». Después de dar 5 o 6 pasos se volvió hacia el gallego diciendo: «Dentro de unos días quiero hablar contigo. Yo también me voy, que la loca esa quiere ir a ver a su mamá, y luego quiere que le lleve a cerrar un pedazo de cedro que le compró al escopetero para arreglar el closet de la cocina», dijo Pino. Margarita y el gallego se agarraron de la mano y también corrieron adentro de su casa dándose besos sin decir palabras. Si te gustó el video, dale like y comparte con tus familiares y amigos. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones, para que cada vez que suba un nuevo video seas de los primeros en recibirlo.
para que así puedas saber de primera mano, qué fue lo que le sucedió al gilipollas de la escopeta.